Hola, ¿qué tal, público querido? Aquí estamos en otra sesión del proyecto Aconquija. Como saben, es un libro que compila trabajos de especialistas de distintas áreas tucumanos sobre Tucumán. También estamos lanzando entrevistas a los distintos contribuyentes a esta empresa colaborativa. Hoy tenemos a nuestra amiga Vidi, Victoria Desjardins. Esa soy yo. Vamos a hablar sobre educación, un tema muy, muy, muy importante. Vidi, la trato así porque todos la conocemos así, con mucho cariño. Es pedagoga, por cierto, es licenciada en letras por la UNT, docente de secundaria en letras, literatura, se le llega Lengua. a decir lengua y literatura. Sí, la vieja lengua, La más vieja, conocida como la vieja lengua. efectivamente, la vieja de letras. Que bueno, que tenés que ser, creo que muy divertida, simpática para Para el seducir público, a un sí. público joven a las letras, que es tan importante. Un público 10, difícil. un público difícil. 10 años de experiencia, que no es poca para su corta vida. Y también tiene un rol público, puesto que es directora de educación en el municipio de Yarabuena. Así es. Hace 10 años también. O sea que desde muy joven que estás involucrada en la docencia, en la lectura y también en la actividad política. Política pública, administrativa, le digamos Sí, así. sí, 100%. Porque el objetivo lo tuve siempre claro. O sea, yo quiero ser ministra de Educación de la provincia y voy a ser ministra de Educación de la provincia. ¡Vamos! ¡Qué grande, Vidi! Mirá, acabo de Siempre escuchar esto claro. por primera vez. ¡Qué bueno! Me alegra. La Ah, verdad, qué rol, ¿no? Qué gana. O sea, generalmente la gente quiere ser gobernador, claro. intendente. Vos querés ser ministra de Educación. Yo quiero dinamitar el sistema desde adentro. Qué importante. Que bueno, un poco de eso es el capítulo, básicamente. Dos cosas. Primero y principal, qué alegría escuchar gente que quiera entrar a hacer una función y nada más. Y no ir de un lado para el otro, porque vos visto generalmente empiezan de ministro de turismo y después son intendente y después quieren ser concejal. Y... Sí, sí, No, sí. vos querés ir, realizar tu trabajo, que es muy particular, y después irte. O sea, lograr tu objetivo y después, bueno, capaz que si A la no, nación. a la A la nación va nación. cada vez mejor. Y el segundo punto, nada menos que educación. Sí. Vos sabés que a mí me gusta leer filosofía. Y Aristóteles, en su Política, que es el libro que dedica él para escribir su teoría política, le dedica 19 capítulos a la cuestión de cómo educar a los jóvenes. Nada más y nada menos. Nada y más y nada Seguro menos. se quedó corto. Y seguro se Seguro. acaba. Pero ¿por qué llamo yo la atención? Porque en la actualidad, cuando vos lees libros de teoría política, no suelen hacer tanto hincapié, énfasis en la educación. Están más No. en la justicia distributiva, etcétera, y no en cómo educar a los jóvenes. O sea, Aristóteles llega al detalle de decir, los niños de tal edad a tal edad tienen que estudiar tal cosa. Por ejemplo, él propone que en la primera juventud se estudien letras, dibujo, matemáticas y música. Bueno, que viste que hay ahí como una teoría de varios pedagogos, que no vienen al caso ahora, pero viste que cuando uno hace referencia a la educación y siempre está esto de, bueno, no, porque si el chico es malo, por ejemplo, en los números, vos tenés que preguntarle en qué es bueno para potenciar esa facilidad. Que va a decir, bueno, está bien, lo hagamos. Ujú. Pero hay cosas que son obligatorias, que en este, bueno, le preguntemos qué quiere hacer, le preguntemos sobre qué quiere estudiar, qué quiere aprender hoy. Viste, en esa pregunta al otro hay una pérdida de lo básico, entonces no está mal. Al contrario, volver a las bases de Aristóteles y decir, tiene que aprender letras, dibujos, no sé, y números Claro. básicos. Después vemos en qué sos bueno, qué te gusta, qué quieres hacer, todo, pero necesitas lo básico. Y eso es parte de lo que hoy no tenemos en pos de, bueno, no le gusta biología. Bueno, lo potenciamos en otra área. No, necesitas el conocimiento de biología. ¿Por qué? Pues sí, no, pero no lo voy a usar nunca en la vida, por cultura general. Lo necesitas. O sea, no hay por qué. ¿Viste como el video ese de la China que Ujú, lo hicieron meme hace muchos años, ujú. que decía, ¿por qué? No hay por qué. No hay por qué. O sea, lo necesitas de base, de cultura general. Sí o sí. O sea, basta, viste, como de este facilismo de que caigamos como que, bueno, esto no te gusta, te pregunto otra cosa. Yo Mm. cuando tengo mesa de examen, no se voy a decir, che, va el programa completo. ¿Viste? Y nunca falta el paracaidista que llega y dice, yo esta unidad no la vi. ¿Por qué? ¿Por qué no trabajaste esta unidad si tenés un examen final integrador que abarca la materia completa y full? No, pero profe, pregúntame de otra cosa. No, porque era programa completo. O sea, chao, vuelve a la próxima mesa. Adiós. O sea, no es que, no, esto no estudiaste, te pregunto sobre lo otro. Entonces sí habría que volver a las bases de Aristóteles, ¿no? Que te dice, esto es sí, esto es necesario, esto es obligatorio. Después vemos lo demás.
Mirá qué bien, claro. O sea, hay una base indispensable para la formación humana La y desde ahí necesitas. empezás a potenciar las capacidades innatas. Pero con una base universal, le pongamos, o básica, Sí. le pongamos básica, sólida. Claro, una base básica, o sea, 100%. A mí no me gustaba química en el colegio, no me gustaba física, no me gustaba matemáticas. O sea, Ujú. claramente yo ya me iba para las humanidades, siempre historia, filosofía, literatura, inglés, viste, como ética, ciudadanía, o sea, siempre para ahí, pero no es que, no, listo, no te gusta matemática, no lo aprendas. Ajá. Todo lo ¿Sos contrario. partidaria entonces de una formación escolástica? Sí, Mirá, hace falta. mirá, no sabía. Hace Contame, falta. para vos es importante que las personas tengan cultura general. Necesario, porque Ajá. si no después, viste, caes en esto que tenés ahora, o sea, que vos nombras algo, nadie lo conoce. O sea, ya estamos hablando de una segunda generación, o sea, con la que uno dialoga, con la que uno charla, una segunda generación, bueno, yo lo digo ahí en el capítulo, que hablo sobre el semi-analfabetismo para no ser tan grosera y poner analfabetismo cultural, pero no hay conocimiento de nada, o sea, no hay intertexto, no hay base de absolutamente nada, o sea, nombras cosas, nombras, no sé, yo enseño literatura y yo no puedo enseñar literatura sin hacer referencia a la historia y al momento en el cual esos libros se producen, no salen al mercado, porque muchas veces, viste, los escriben en una época y los publican en otra, que obviamente el contexto sí influye en esa producción del texto. Viste, cuando vos empezás a hablar, sí, chicos, bueno, porque históricamente estaba pasando esto, lo otro, viste, te miran como, ¿pero no han visto esto? No les han enseñado esto? No. ¿Y qué están viendo? Cualquier otra cosa que nada que ver, o sea, porque ni siquiera hay, viste, en esta formación de conocimiento no hay algo parejo, no hay simétrico, no hay un paralelismo. O sea, yo Exacto. te enseño, no sé, sobre una novela que se publicó en el 45, voy a decir, che, ¿qué estaba pasando en el 45 en el mundo? Y no sé, en historia, viste, están viendo otra cosa, están viendo las comunidades indígenas de América. Y voy a decir, che, pero mi libro está o sea, en Europa. Nada, o sea, no hay conexión. Mirá qué punto interesante, que vos necesitas cierto conocimiento fundacional para poder conectar las otras cosas que sí te interesan. Ese sería tu argumento a favor de la Claro, cultura general. 100%. Está bien, vos querés ser ingeniero porque querés Sí, construir auto, bueno, pero algo tenés que saber de arquitectura, algo tenés que es saber una de base, algo tenés que saber de base. historia, tenés que saber de economía, tenés que saber de lo básico, porque cualquier cosa que vos hagas va a estar contextualizado, relacionado a otra cosa que tuviste que aprender. Es que lo necesitas para la vida. O sea, el eslogan del monograma que tenía mi colegio, que lo sigue teniendo ahora, era "Me educas para la vida". Porque por ahí, viste, vos en ese momento pensabas y decías, che, ¿por qué estás como leyendo sobre esto, estudiando sobre esto, aprendiendo sobre esto, o haciendo estas maquetas o estas cosas? Y, ay, no, yo me quiero dedicar a las letras. O sea, ¿por qué tengo que hacer una maqueta si yo quiero ser literata? O sea, y lo mismo, y de repente cuando sos adulto decís, sí tenía un sentido. O te viene, viste, ahí como alguna frase de algún profesor y decía, cobró significado 20 años después, pero era por algo. O sea, era Ujú. por algo y eso ahora está como 100% perdido, Mira, olvidado. Vidi, entiendo por lo que vamos conversando que tenés una visión de la educación que Muy tiene... polémica. No, no sé, no, yo la verdad que a mí muy Siempre pocas cosas me polémica. parece polémica. Capaz que otras personas sí, pero a mí no. Yo voy a tratar de seguir tu línea. Vos te horrorizas menos. Yo me horrorizo menos, sí. He visto muchas cosas, por lo que cada día me horrorizo menos. Según vos, lo que vos entendés es que hay ciertos componentes esenciales, ineludibles, le pongamos así. Sí, Te hago una pregunta para ir conociendo un poquito más de tu pensamiento. ¿La educación debería ser obligatoria? 100%. 100%. Estamos de acuerdo en eso. Eso no Yo se te voy Claro, haciendo no, preguntas. eso no se negocia. Bien, no sé. No es, viste, que por ahí uno cae en el facilismo de, bueno, le preguntamos si quiere o no quiere ir a la escuela. No, la educación es obligatoria. Te lo pregunto no solo por un interés, digamos, ya decirle teórico, sino porque en el contexto actual, incluso, en el contexto Sí. actual, se discute sobre la educación familiar, digamos, la no obligatoriedad de la educación formal Los quiero para ver. que... Los quiero ver. Los quiero Ajá, ver. bien, hablemos un poquito de eso. Los ¿Tenés quiero dudas ver. sobre, para el público, educación familiar, así se le llama? Sí, educación, homeschooling. Homeschooling, Es lo que están proponiendo exactamente. Es que el concepto es el siguiente: vos no tenés ningún deber de mandar a tus niños al colegio. ¿Por qué? Porque vos tenés el derecho de educar a tus niños de la manera en que vos consideres acorde a tu visión sobre la vida, a tu tradición familiar, a lo que para vos te parece útil para tus hijos. Por lo tanto, vos vas a educar a tus niños. Si sos carpintero, a lo mejor lo vas a educar en la carpintería, En oficio, en claro. oficio, etcétera, y bueno, de esa manera, en parte es tu derecho.
Ese es, creo que el fundamento esencial es tu derecho de imponer la educación que vos consideres necesaria a tus hijos, y en parte quizás también es útil porque de alguna manera lo vas imbuyendo a tu hijo, a tu familia, en la economía ya creada en tu hogar. Le pongamos así. Esa sería la teoría. Polémico el Bien, homeschooling. a ver. Igual sí había ahí como unas particularidades que decían que iban a poder certificar sus conocimientos, porque si no, claro, ¿quién te emite un título? O sea, vos tenés al niño o a la niña, viste, estudiando adentro de la casa, pero ¿quién certifica esos conocimientos? O sea, ¿cómo hace para ir pasando de lo que sería de curso? ¿O cómo hace para ir como aumentando eso? Entonces, si había ahí como unas particularidades que decían que iban a poder certificar conocimientos, o sea, que iban a poder ser evaluados, pero me gustaría verlos, o sea, y no lo digo como chicana, sino de verdad, o sea, me gustaría verlos a los padres, o sea, con todas sus obligaciones ¡Qué y sus quilombo! particularidades, Claro. encima, educando en la casa, encima, o sea, trabajando, haciéndose cargo del mantenimiento del hogar, con ponerle madre, padre, o sea, independientemente de que los hogares están constituidos de muchas y múltiples formas, pero bueno, como ejemplo, vos decís, Simplifiquemos, claro. madre, padre, los dos trabajando, y el chiquito, che, esto no entiendo. Te quiero ver, o sea, porque viste que vos por ahí vienen con el ejercicio matemático y vos empezás, Ay, viste, a Dios, resoplar hasta que encontrás la forma de que el chico entienda. Mientras tanto ya le hizo, viste, un agujero a la hoja, porque de tanto borrar le cae la lágrima, porque lo está retando el padre, porque el padre no entiende, el chico no entiende, ninguno entiende, se frustran los dos, y ahí decís, para algo sirvió el colegio, viste, para algo sirvió la escuela, pero te quiero ver sostenido 9 meses, repitiendo esa tarea, todos los días. Me dejaste claro cuál Quiero es ver, tu duda. quiero ver cómo Y le yo va. como padre me la reimaginé toda la película, ya la vi. Claro, porque eso vos tenés Qué dos. laburo, ¿no? Claro, o O sea, sea, a falta de claro. uno, dos, que van con contenidos diferentes, Sí. obviamente por una cuestión de edad. Entonces uno ve una cosa, otro ve otra cosa, y vos te tenés que abrir, viste, ahí como, bueno, para vos, o sea, que está en primer grado, vos que estás en tercero. Zanjado, es fundamental y obligatoria la educación. ¿Hasta cuándo, Vidi? ¿Hasta cuándo? Primaria obligatoria, vamos bien. Sí, Esto está en secundaria la también, Constitución. Secundaria, necesariamente obligatorio. necesariamente obligatoria. ¿Es lo suficientemente efectiva, digamos, podría ser más corta la educación secundaria? ¿O está bien que sea hasta los 17? 17, ¿verdad? Sí, Termina. sí, 17 y la mitad del curso, viste, empieza a cumplir No es 18 mucho, después de che. julio. No es mucho. Es que no lo sé porque no conozco otro sistema en donde la educación sea hasta más corta edad, o sea, la obligatoria, digamos, no es que no conozco, sino que no conozco resultados de Ujú. sistemas en donde la educación sea hasta, no sé, voy a decir, bueno, obligatoria hasta los 15, 14, claro, ¿qué pasa con 14. esto? Pero sí pasa, por ejemplo, que esto hay acá en Tucumán, hay muchas escuelas públicas que no tienen el tramo de secundaria completo, o sea, que tienen hasta lo que es el ciclo básico. O sea, vos en secundaria tenés primero, segundo y tercero de secundaria, o sea, que eso se llama ciclo básico, y después tenés cuarto, quinto y sexto, que es ciclo orientado. Y en sexto egresás de la secundaria. Y hay escuelas acá que tienen hasta tercer año de secundaria. Entonces, después cuando los chicos quieren hacer el ciclo orientado, tienen que migrar a otra institución educativa porque llegan hasta ahí. Claro. El problema es que, por lo menos de lo que nosotros conocemos, de lo que uno ve, de lo que uno charla, o sea, en ese paso migratorio de una institución a otra, hay chicos que no lo completan al tramo. Y el no completarlo al tramo hace que no terminen la secundaria. En el segundo tramo, o Claro, sea, en en el el ciclo quinto, orientado, sexto, o sea, sí, en el cuarto, quinto y claro, sexto. si la institución educativa no tiene las aulas, no tiene eso para terminar la secundaria ahí, mucho, si termina pasando, que, o sea, los chicos se mudan y van a decir, bueno, voy a hacer ciclo orientado en otra escuela, pero a veces no lo hacen, porque no consiguen lugar, porque las aulas están superpobladas, bueno, esa es en realidad Tucumán al 100%. Sí, bueno, es un problema de infraestructura, pero no Claro, del modelo. no hay No, lugar, o sea, claro, no hay lugar, o tienen que ir a un privado, entonces no pueden pagar la cuota, entonces en eso de que el privado termina siendo restrictivo y la pública termina estando superpoblada, y que el lugar desde el que ellos vienen no tiene ese tramo para garantizar la terminalidad secundaria, no la terminan. bien. Y de repente tienen 30 años e hicieron hasta tercer año de secundaria. Pero eso sí, ese tipo de escuelas sí hay acá en Tucumán. Ajá. Que para mí sí es un problema, porque todas deberían poder tener esa garantía de terminar la secundaria ahí. Porque ya está probado, harto probado, que en ese movimiento migratorio hay chicos que pierden, o sea, en el camino, ese trayecto escolar y no lo completan. Entiendo. O sea, dada la situación de infraestructura, la situación material, le pongamos así, este modelo quizás no está funcionando en Tucumán.
No, para mí no podés tener vos hoy una institución educativa en donde no puedas terminar el tramo pertinente. O sea, no Bien. podés, porque haces que el chico se pierda en el camino. Bien, No pero en podés. un modelo, imaginemos un modelo ideal en donde vos sí tenés un taller o una escuela o lo que fuera, como, con una infraestructura, con docentes preparados, etcétera, para ese segundo tramo de la educación secundaria. ¿No es una buena idea? No, ahí sí, pero también necesitas que haya garantías de ir a buscarlos a esos chicos. O sea, porque va a decir, bueno, salen de una escuela porque tienen hasta tercer año de secundaria, no sé, terminan ese tercer año de secundaria 45. ¿Quién hace el seguimiento de esos 45? Porque va a decir, bueno, hay un dato y hay un registro, pero te enteras de ese dato y de ese registro como mucho tiempo después. Ahora, si vos me decís que del otro lado hay algo que garantice Claro, un que control. busquen a esos Sí, 45 sí. y que hagan que esos 45 completen el sistema educativo, está genial, pero son un número más. Y en el sistema actual, el profe o la profe o los no docentes buscan a los jóvenes que están en el primero y pasan al segundo. ¿Hay No, ese control? no Entonces, existe. el problema del control está en todas partes. No No existe. sería de este modelo. Sí, pasa que el docente también está saturado, o sea, el sistema educativo está saturado, entonces vos de repente tenés una tarea y un rol asignados y te tenés que eso también creo que hay una parte del capítulo en donde digo eso, que te tenés que convertir como en un montón de cosas más y encima también como en controlador de asistencia y si el chico no viene 2 veces seguidas, tenés que preguntar, viste, vos por qué, o sea, con todo lo que tenés que hacer. Acá en Tucumán, o sea, el sistema docente hace que si vos trabajas en secundaria tengas horas docentes en diferentes lugares, entonces sos como docente de taxi, viste, que estás en una escuela, después estás en otra, después te vas a un colegio y así te terminas como ensamblando. Entonces, también es tu tarea, o sea, ir a buscarlo a ese chico que no viene o lo tiene que buscar el sistema. O sea, ¿quién lo busca? Tal cual. Porque el sistema le echa la culpa al docente, el docente le echa la culpa al sistema, o sea, y el sentido común, ¿quién te dice? Que debe ser el sistema el que lo contenga. Más allá que el docente sea parte, viste, como de ese engranaje del sistema, pero no puedes quitar la responsabilidad que te puesta en nosotros, o sea, nosotros que estamos al frente del aula. Sos educador, sos psicólogo, sos terapeuta, sos animador de fiestas infantiles, que lo digo así con esas palabras, o sea, sos todo, tenés que contenerlo y encima estás mirando como, ay, hoy miraste distinto, ¿qué te pasa? Porque le tenés que preguntar, habitualmente también, ¿qué te pasa? Un ser humano que está del otro lado del frente tuyo, al que nunca nadie le pregunta qué le pasa, entonces, bueno, ¿y qué más? Y encima te tengo que buscar a la casa cuando no venís. ¿Y el sistema para qué está? Está claro. Ya claramente nos estamos adentrando al informe que preparó Vidi, que naturalmente, como todos los informes del proyecto Aconquija, tiene sus dos partes, las críticas a la actualidad de su materia y las propuestas que hace para mejorarlo. Entremos a las críticas. Concretamente, Vidi, mencioname, vamos hablando un poquito, le dediquemos unos minutos de esta entrevista a el problema de Tucumán. Nos ciñamos a Tucumán. ¿Cuál es el problema de la educación primaria, secundaria en Tucumán? ¿Cuáles son los problemas? Que Ah, me imagino. vos largás con preguntas Y no, polémicas. Bueno, estamos para eso. pero como buena vieja de literatura, yo en el primer párrafo de cuando arranca el capítulo, yo te llamo, o sea, te atraigo, te pregunto, Lo ¿sabes cuál leo, es el problema de la lo educación? leo porque tiene, O sea, debo decir te llevo ahí como... al público que es, si no el mejor, uno de los mejores informes que leí, porque además de Gracias, cumplir el gracias. objetivo que es mencionar los problemas y elaborar propuestas concretas para mejorar la situación, que en su caso es educación, es una pieza literaria. Pues la verdad que la pasé muy bien leyéndolo, muy Ah, qué entretenido. bueno, Sí, qué bueno. y como escritora no comete el error de los escritores que escriben informes, que es irse por las ramas y quedarse en Ah, la belleza, no. sino que dentro de lo bello, dentro de lo gracioso, dentro de lo entretenido, te va llevando hacia... Lo agarra el lector de la mano y lo lleva para donde tiene que ir. Es que yo toda la vida trabajé con adolescentes. Imagínate, adolescentes que, ay, qué aburrido leer. Entonces, de golpe, como que puedes decir, ¿cómo atraigo a un chico de 14 años que no conoce una librería, que nunca agarra un libro, no sabe lo que es, viste, el índice, la contratapa? O sea, ¿cómo lo atraigo? ¿Cómo lo Vidi, atraigo? Vidi dice en el trabajo de ella que se titula Ser docente hoy, profesión de riesgo. Así abre. ¿Saben cuál es el principal problema de la educación de hoy? Que se toma como referentes en el tema a personas que nada tienen que ver con ella y que nunca habitaron activamente un aula dando clases todo el año. Es decir, que los que hablan sobre educación, los pedagogos, No, teóricos e incluso políticos, digamos, de la administración pública, no pisan el aula. no pisaron el aula, ese es el problema. O fueron capaz que, porque después los vuelvo a bardear, ahí sí seguís leyendo, los vuelvo a Sí, bardear porque capaz que alguna vez dieron una charla o alguna vez fueron a dar una clase porque fueron invitados y eso es, no, pero yo también soy docente. No, no soy docente. Docente que está todo el año en el aula.
porque Ujú. se jubiló después de Ujú. haber estado todo el año en el aula. Ujú. Vos también sos docente, o sea, vos das Pero yo, clases, yo soy profesor universitario, que creo que no es lo mismo, no es pero lo también mismo. transitas el aula desde Ah, adentro, pero por supuesto, pero yo no me animaría pero a... transitas el aula desde adentro. Eso Sí, ya te da más espalda para hablar del sistema educativo bueno, cuando lo conoces desde adentro. seguro, Vidi, pero yo me imagino, después lo empecé a pensar leyendo tu trabajo, porque, a ver, el argumento de ella es que solamente alguien que transite el aula, y transitar el aula no es ir a dar una charla, Claro, sino no. mantener ese tránsito, que es un tránsito sostenido, es un tránsito constante, repetitivo. Tenés que estar todos los días, toda la semana, todo el mes, los 9 meses, el año, en el aula con los mismos niños, los mismos compañeros docentes. Es un trabajo, es una experiencia vital que es necesaria vivirla como tal la experiencia para poder hablar de eso. No lo aprendes leyendo un libro, no lo aprendes filosofando en tu sillón, sino que tenés que vivirlo para entenderlo. Eso decís vos. Sí, o sea, sobre todo, a ver, no para entenderlo, porque yo sí creo que hay gente que aún no transitando el aula puede entender lo que es el sistema educativo hoy, puede entender lo que es la particularidad de la docencia hoy, pero sí creo que por ahí como para emitir decretos, resoluciones y cosas obligatorias que hay que hacer, o sea, tenés que hablar con el docente que transita el aula o tenés que transitarla vos también, o sea, Bueno, claro, claro. sí o sí. Está claro. Sí o sí, porque si no, viste, termina quedando como que, bueno, yo traigo, que además este país tiene como facilidad, sobre todo, para traer, viste, importaciones de cosas que han fracasado Ujú. en otras partes del mundo, pero no, aquí van a funcionar. Ajá. Y viste que las traes, viste, las insertan en el sistema y resulta que, pero fracasó allá. No, pero acá va a ser distinto. Ujú. Viste como cuando la chica conoce a un chico que le dicen, él es así, 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 y vos decís, pero yo lo voy a cambiar. Y no cambia. A mí me han cambiado, ¿no? Qué suerte, sos No uno en un puede, millón, la puede excepción a la pasar. regla. Ya Pero sé, viste ya sé. cuando te dicen, pero es así, ya te venden todo el paquete. No, pero yo lo voy a cambiar. No cambio. O sea, ¿por qué si esto fracasa en otras partes del mundo, acá va a andar bien? Acá, encima, acá con todos los males que tenemos en suma, porque vos decís, fracasa en lugares del mundo que se supone que tienen un mejor sistema que el nuestro. Entonces, ¿por qué acá que está todo, viste, sostenido con alambre y enganchado así con alfiler de gancho, por qué acá va a funcionar? Y el Exactamente. tiempo te termina dando la razón y fracasa. ¿Te referís al sistema finlandés? Sí, viste que yo Bueno, ahí me lo imaginaba, bardeo. porque no lo decía explícitamente en el No, trabajo. sí lo bardeo después al final. Que Ajá. digo, no hace falta magia finlandesa. Contemos un poco al público de qué se trata el sistema finlandés y Te, por qué fallaría acá en Tucumán. te cedo a vos los honores. No, no, yo no. No, a ver, o sea, no es por criticar el sistema finlandés Dale. propiamente dicho, pero digo, o sea, lo ponía como ejemplo en general, viste que en algún momento también compramos como la chatarra del transporte de otros países y la trajimos acá y después, ¿qué pasó? Pasó una tragedia, o sea, pero porque traemos chatarra, o sea, importamos chatarra y con el sistema educativo pasa lo mismo. Está claro. O sea, te juntas con gente, ay, no, porque viste, ay, todos son eruditos que van a la cumbre de París a hablar sobre educación. Transita uno a la tucumana. O sea, no te Ujú, hace falta que te vayas a París, viste, como para encontrar soluciones mágicas, ujú. con la disculpa de París, ¿no? O sea, con todo el cariño que uno puede tenerle, pero no te hace falta eso, se transita una aula. El problema de Tucumán es que acá no ponen a los docentes que transitan el aula en espacios de toma de decisión o por lo menos de debate. Qué importante claim, qué importante declaración, me encanta, estuvo claro. Primer punto, primer problema, desde lo alto. Quienes toman decisiones, quienes elaboran programas de estudio, reglamentaciones sobre el funcionamiento de la escuela, no pasaron por la escuela. Ese es el primer O problema. pasaron en Bueno, tiempo breve. pero por pasar Sí, entendemos que sí, estar, no están conocer. activos ya. Bien. Right now. No Primer están problema, ahora. primer problema. Segundo problema, vamos un poquito más al detalle. Yo hablo mucho. Bueno, Sí, por eso te digo. hablo mucho, pero ahí en el capítulo hablaba también como de estas políticas del facilismo y de este concepto que a mí me gusta, no por bardear a otra gente, ni por burlarme de gente que en algún momento le habrá hecho su aporte a la educación, pero acá nosotros tenemos la pedagogía del fracaso. ¿Cómo sería eso? La pedagogía del fracaso, o sea, todo lo que ahora tenemos dentro del sistema educativo como medida, como política o como incentivo, entre comillas, para el alumno, termina haciendo que fracase o que nivele para abajo, siempre. Porque ahora tenés como un montón de facilidades en el sistema para que termine, por ejemplo, el chico pasando de curso. Entonces vos ya no tenés, por ejemplo, un nivel de exigencia que quizás teníamos, no sé, cuando, no sé, nosotros íbamos a la secundaria o cuando nuestros padres iban a la secundaria,
o nuestros abuelos, no sé, ya me estoy yendo como recontra para Nuestros atrás. padres quizás, con Claro. nosotros empezó, no, también con nosotros duró esa, la exigencia, Claro, ¿no? la exigencia, o Sí, sea, de si no llegas al conocimiento mínimo, no podés aprobar. Y bien. si no podés aprobar, tenés que volver a intentarlo en la próxima oportunidad o en la próxima mesa. O repetir el curso. O repetir el curso si es Sí. que se te acabó esa instancia, porque en nuestra época vos tenías, bueno, todos los trimestres o el cuatrimestre, porque yo soy de la tanda del polimodal, o sea, otro sistema, viste, importado que después no funcionó, pues teníamos, viste, el EGB, EGB1, EGB2, EGB3, polimodal. A ese nunca lo entendí, después hablemos de eso. Claro, pero viste que era como esta cosa como medio traída bueno, Yo nunca la entendí porque no la viví, o sea, fue importado, claro, pero de... ahora volvió a la vieja escuela, que es la que capaz que tenías vos, que era desde el primer año hasta sexto de secundaria, Por supuesto, yo tuve eso. o tenías hasta séptimo grado de primaria y después hasta quinto año de secundaria, o sea que eran 7 y 5, ahora tenés 6 y 6. Bueno, Yo tuve eso. claro, yo tenía 6 y 6, pero con primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, y primero, segundo y tercero el polimodal. Bueno, ya que nos estamos metiendo en Una eso, cosa ¿cuál así era la como- onda del polimodal? ¿Qué significa polimodal? Y era armar como los bachilleres con diferentes orientaciones. O sea, en Ah, su bien, o sea que momento. vos tenías una primaria alargada y 3 años con Claro, orientación. de un bachillerato ¿Y en cuál es el teoría. problema con eso, Y Vidi? terminó fracasando ¿Por qué? también, porque no había continuidad entre lo que se terminaba en el EGB 3, que era como el último tramo, ese era el noveno año, Sí. noveno grado, Sí, y no había continuidad después con los conocimientos que estaban los especializado. diseños curriculares y los núcleos de aprendizaje prioritarios obligados a insertar en ese primero, segundo y tercero, o sea, no había continuidad. Que es el mismo problema que señalaste respecto al modelo actual de Claro. 3 y 3. Claro, porque es como una cosa, viste, que traes de acá, la pones para allá y todo. Bien, Pero no el obstante- problema está en el trasplante. Sí, porque no. O sea, para vos es un problema. Es que es un modelo enlatado, viste, que viene de otra parte, pero que no trabaja con la realidad que vos tenés acá, que también, o sea, yo hago mea culpa ahí. Yo, cuando empecé la facultad, yo estudié la licenciatura, más no el profesorado, porque yo ya cuando tenía 18 años pensaba, viendo el programa de la carrera, que el profesorado te preparaba para un aula que no iba a existir nunca, que era, viste, como el aula ideal, Ujú. con los alumnos ideales, con la dinámica ideal, los recursos necesarios para dar la clase ideal. Entonces yo ya creía que era un engaño. Por eso hice la licenciatura, me dediqué a la investigación, o sea, como, bueno, Ujú. y acá soy docente. Ujú. Vidi, entiendo claramente y creo que el público también lo debe estar haciendo, todo lo que está... Sí, Espero. nos centremos un poquito en esto que me parece que es central a tu informe y que yo no la viví porque no tenía hijos entonces y tampoco fue el caso de mi generación, esta idea de la cultura del facilismo. Sí. Describir un poco, porque creo que muchos padres de hoy, hijos adolescentes quizá, e incluso de jóvenes que llegaron a la universidad, los alumnos de hoy vivieron esa secundaria en donde el docente tenía caridad, en donde el docente atendía la particularidad, en donde el docente, vos escribís una parte muy buena sobre esto que es al final de tu trabajo, dice Vidi, Ay, ¿qué habré resumiendo dicho? su argumento, dice, ¿Qué habré dicho? hay un mito que nos contaron mal. Dédalo le dio a Ícaro 2 advertencias antes de emprender el vuelo. Es un mito de la mitología griega. Ujú. No volar demasiado alto porque el sol derretiría la cera de las alas y no volar demasiado bajo porque el mar las humedecería. Todos recordamos la parte en donde no hay que volar demasiado alto. Dice Vidi, nos hicieron creer que el peligro estaba en la soberbia, en la ambición desmedida y en tocar el fuego del cielo. Pero nadie repite la segunda parte, nadie se acuerda que hay un problema en bajar demasiado al ras del mar. Cuando pienso en los estudiantes de Tucumán, dice Vidi, no los asocio con estar volando cerca del sol. Veo niños y jóvenes a los que el sistema los mantiene a ras del mar, a centímetros del agua, bien bajito para no frustrarse jamás. Muy, muy Ay, qué lindo. profundo. Y sí, vos Acá, sos acá profunda. escuchando atentamente. Vos sos muy profunda, Vidi, y además me encanta leerte. Realmente Gracias, gracias. Disfruté mucho de tu tarde. Escribo pocas cosas, escribo más que nada trabajos académicos. No escritura, viste, como placentera, pero si vos lees eso, te das cuenta que escribo como hablo. O sea, Ajá. si me ves, viste, en cualquier parte hablando sobre educación, escribo como hablo. Escribo como hablo y siempre uso metáforas, ¿viste? Pero la vieja literatura no puede con sus recursos literarios. Exactamente, pero es que está muy bien escogido el mito,
porque bueno, naturalmente con esta idea de que a todos hay que tenerle consideración, los pusimos Sí. al ras del piso. Sí, o sea, al margen de la parte humorística, si se quiere, para plantear una situación que cada vez es más grave y cada vez es más cotidiana, yo sí creo que hace muchos años que Tucumán, o sea, el país en general, pero acá estamos hablando de Tucumán, el proyecto Conquija particularmente, creo que hace muchos años que Tucumán ha caído como en este facilismo que en realidad no genera ningún aporte. No genera absolutamente ningún aporte porque vos después tenés un chico que en algunos casos no termina el sistema educativo obligatorio, o sea, no termina la secundaria por multiplicidad de factores, o tenés un chico que sí termina la secundaria, pero ¿a costa de qué? O sea, sin ningún conocimiento básico de fondo. Y es un chico que por más que vos digas, tiene el título de la secundaria, después cuando ingresa a un estudio superior, universitario, terciario, lo que sea, pero el que le sigue a la secundaria, fracasa. Fracasa porque no tiene la base. O sea, y eso no es como una perspectiva solamente mía, sino es un registro, o sea, es un dato, es una estadística que está acá, o sea, los niveles de deserción que hay en primer año de la facultad. ¿Por qué? Porque no entienden lo que leen, no lo entienden porque en 12 años de escolaridad de primaria y secundaria no pudieron entender lo que leían y aún así pasaron de curso, terminaron la secundaria, se llegan a la universidad y se chocan, viste, con otra cosa, en donde hay gente que no es tan contemplativa porque no está obligada a mantenerlo en el sistema. El docente de ahora sí está obligado a mantenerlo en el sistema porque pobre de vos como modifique la estadística, pobre de vos, o sea, como verdaderamente mostré la catástrofe de lo que tenía dentro del aula. ¿Sí? ¿Recibí sanciones disciplinarias? No tenés sanciones disciplinarias, o sea, como tales, pero empezás a molestar. O sea, empezás Y a lo hacer, viste, sentís. Claro. como el bichito, viste, el mosquito Sí, molesto que está ahí sí. como todo el ¿Y tiempo eso sería en la dirección remorreando. de la escuela o sería ya en qué Que vos parte, tenés en dónde como, siente tenés eso? un sistema muy perverso acá porque vos tenés, en el caso de las escuelas públicas, vos entras por puntaje. Entonces vos también tenés como muchos docentes, que esto también es una realidad, por más que sea polémico plantearlo, pero bueno, yo o sea, creo que mi tarea no es simpatizarle a la gente con lo que Pero digo, sí sino estamos re mal, Vidi. O plantearlo. sea, obviamente hay problemas por todos Sí, lados, lo describamos porque, a ver, sí, sí, pero viste que a ver, terminás señor docente, molestando. todo lo que le está diciendo esta señora, todo, señor Señorita. docente, señor director, señor ministro, señor gobernador, todo lo que le está diciendo esta señora es en beneficio de su hijo, si no de su hijo, de su nieto. Quizá usted con todo el dinero que sacó de las arcas públicas lo mande a estudiar a Buenos Aires, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿me entiende? Y quizá alguien malgaste su dinero y por lo tanto su bisnieto termine estudiando acá. Y si no escuchamos a esta señorita decir los problemas que hay en la educación va a ir cada vez peor. Ya estamos mal, ya estamos muy mal. La Estamos educación mal. pública era mejor antes. Mi papá, a ver, yo conozco toda la gente iba a educación pública antes. O Es sea, que era una cuestión de honor. hoy por hoy evitamos la educación pública y estamos a punto de evitar la universidad pública. Y Hoy quien sí, tiene dinero le paga a su hijo educación privada a nivel 100%. universitario. En mi generación eso era impensable. No, La era pública era UNT. top, lo privado era malo. Hoy por hoy es al revés. Entonces estamos viendo que todas las instituciones educativas están cayendo en caída libre. Entonces describamos el problema, maestro, y lo escuchemos, tomemos nota y lo modifiquemos. Sentite libre, Vidi. Pero es que hay algo ahí interesante en lo que vos planteabas, que cuando nuestros padres iban a la escuela pública era una cuestión de honor, o sea, y en realidad el que iba al colegio privado, que además tampoco había tantas opciones en ese momento, era porque no aguantaba los trapos, no aguantaba la exigencia de la escuela pública, y por eso iba al privado. Lo mismo que nuestra generación, que vos decías, bueno, la mayoría, ¿a dónde, o sea, terminaba la secundaria y a dónde iba? A la universidad pública. ¿Quién iba a la universidad privada? El que no quería la exigencia o el que quería otra cosa diferente a lo que la universidad pública planteaba. O sea, quizá una dinámica más parecida a los colegios, ¿viste? Como que, bueno, tenés una cuota y una secretaria, alguien como que te mantiene el ritmo, que te acompaña, porque yo sí me acuerdo que mi paso del colegio a la universidad fue un shock. O sea, yo volví llorando el primer día porque era como, ¿cómo voy a hacer para sobrevivir acá? Porque me parecía una cosa que no había visto nunca en mi vida. O sea, que no haya nadie, viste, por detrás, como, no te olvides que mañana tenés que traer esto, que tenés que llevar esto, no te olvides que rendís tan cosas, que te mandaban, viste, el papelito con los trimestrales. Eso me pareció un shock. Yo siempre lo cuento como algo gracioso, pero la primera clase que tuve en la facultad, me mandaron a un aula que no existía. O sea, yo estuve varios minutos, te diría que como 30 o 40, buscando un aula que no existía porque se habían confundido el número, porque claro, o sea, como vos llegabas a la buena del Señor, o sea, fíjate si entra al aula, si es tu carrera, si es tu materia, si es tu grupo, o sea, chao, yo volví llorando.
Me subí al colectivo porque además era como, ay, qué madura que soy. O sea, más o menos, primera vez que me subí a un colectivo, o sea, sola, porque vivíamos en una burbuja. O sea, volví llorando. Yo dije, no quiero ir más a esta facultad. Primer día. Primer día. Después sobreviví, claramente, o sea, que estoy, pero era terrible. Ujú, O sea, entonces voy a decir, ¿quién iba a la universidad privada? El que no quería volver llorando en el colectivo ujú. cuando salía de clases. Bueno, la clase a la que nunca llegué, claramente. Evidentemente no me perdí nada trascendente porque, bueno, me recibí igual, o sea, que esa primera clase fue como, era de pruebita, Anecdótico. era de pruebita. Pero hoy eso no existe. O sea, hoy la escuela pública tiene un nivel, o sea, educativo que cada vez va como peor o que va bajando, o sea, y sigue descendiendo. Y el colegio privado también, o sea, por más que sea un sistema Naturalmente. diferente, pero van de la mano. Sí. Quizás se nota más, o sea, ahora hay como una grieta, una diferencia mucho más grande entre el público y el privado, porque el público no tiene inversión. O sea, no tiene inversión, no tiene infraestructura, entonces vos tenés chicos acá en pleno clima tucumano, por ejemplo, que vos decís, ¿cuán bien puedes aprender con 40 grados a la sombra y sin ventilador? O sea, si tu preocupación en ese momento es el calor que sufrís, Claro. porque estás sentado aparte en un pupitre que tiene la mitad de la silla comida, o sea que la misma madera de la silla te está como mordiendo la pielcita debajo de la pierna, o sea, ¿cuánto aprendes de lo que tenés al frente? O sea, no hay comodidad edilicia tampoco para eso. Vos docente, ¿cuán bien das una clase si te está muriendo de calor? O sea, que parece una estupidez, porque va a decir, ay, el que es No es una docente en todas estupidez. partes, pero si estás incómodo, no No, podés ¿qué generar docente en todas ese, partes? ¿Qué tal ese loco? O sea, ¿cómo aprendizaje. es eso de que el que es docente, docente en todas partes? Es No, una que locura. viste que es el Pero es una discurso. locura eso. No, ¿Qué, que que viste son esclavos, digamos, el docente? que viste que en la lógica popular sos como una especie de Yo no, mártir. o sea, es una. ¿Qué? Que sos como una especie de Claro, pero mártir. Como que, pero si es que es tu vocación de verdad, o sea, vos Pero qué deberías dar clases educación en de cualquier verdad, volá de parte. acá, esto es un trabajo, maestro. Claro, Y ahí no hay trabajo digno, no hay salario digno, no claro, no hay hay. nada. Además, para vos acceder al sistema educativo público, también tenés como una lógica que yo lo dije recién, que es como un poco perversa, o sea, porque vos accedes por puntaje. Pero puntaje no equivale a conocimiento, que es lo mismo que yo lo que planteo en el capítulo que te digo, título no equivale a conocimiento. O sea, tenés puntaje, sí, sos el que más alto está en la lista. ¿Por qué? Porque pagaste un curso, porque lo hiciste, pero eso no garantiza que vos verdaderamente después transmitas eso a tus alumnos. O sea, esa es la forma de ingresar al sistema público. Y en el sistema privado ingresas porque alguien te contrata. Está bien, Viri, escucha, volvamos acá. Vos sostenés que cuando vos describís la realidad del sistema y, por ejemplo, describís que muchos alumnos no están en condiciones de pasar a la vida universitaria o a la vida laboral o no tienen habilidades básicas, empezás a molestar en el sistema. ¿A quién le molestás? Les Esa es mi pregunta. Concreta, Bueno, digamos, le molestas al no sistema. nombre de persona No, y no, le apellido, sino molestas al de al sistema. director, No, no, porque al ministro. ¿Cómo es la es molestia? que ¿En qué sentido ese profesor revolucionario, le pongamos así, bien intencionado, molesta en el sistema? ¿Cómo es que molesta? en muchos casos vos, cuando sos ese docente que molesta, sí tenés el acompañamiento institucional, o sea, sí tenés un director que te acompaña, Y te dice, vamos para claro, adelante, describamos que la cosa está mal acá. ¿Por qué no que te pasa eso? encuentra la razón y no porque le Sí. tengas que dar, viste, la razón a ese profesor ah, no, bueno, pobrecito tiene razón, sino que vos tenés gente muy valiosa dentro del sistema Ujú. que reconoce los mismos problemas, que ve las mismas falencias, o sea, y que detecta los mismos errores, pero vos tenés ahora un componente del que poco se habla en el sistema educativo, que es el componente de los padres. Ah, también lo mencionas en el informe. Claro, vos tenés ese componente ahora en donde el padre está continuamente cuestionando al docente, continuamente, cuando digo docente me refiero al docente, al directivo y a la institución en general, o sea, a la escuela en sí o al colegio en sí. Ese padre está cuestionando todo el tiempo y ahora viste que hemos caído en la cultura del escrache y en la cultura de la denuncia Sí, o en la cultura de la violencia. Entonces vos sí. ahora cuando la institución educativa, pública, privada, toma una decisión o cierta decisión, vos tenés un padre que la cuestiona y un padre que va y en algunos casos golpea al docente o Ujú. golpea al directivo de esa institución y llama a los medios y llama a la prensa, entonces vos tenés mala prensa en la puerta de esa institución educativa y además te amenazan con la denuncia en el ministerio, porque eso es, pero palabra cotidiana en la de algunos, en la boca y en la vida de algunos padres. Entonces, ¿qué pasa? El sistema educativo te termina estando como cansado de todo eso, o sea, de todas esas cosas a las que tiene que exponerse, entonces vos terminas molestando y decís, bueno, ya está, o sea, hacelo pasar. O sea, porque si no la vas a tener a la madre o al padre o a la abuelita rompiendo la paciencia, viste, todo el año hasta que el chico pase el curso, por más que el chico no puede escribir el nombre,
en el renglón. Qué O sea, y duro. tiene 15 años. Entonces, Claro. viste, te terminas cansando porque nadie, o sea, de más arriba te avalan y te apoyan y te acompañan porque, ay, ¿cómo te van a denunciar en el ministerio? A mí me nace un montón de veces, o sea, en mis años de docente, con la denuncia del ministerio. Mm, Anda tranquilo, máquina, nadie te detiene, o sea, yo no tengo problema, mm, pero porque me la banco. Pero viste, hay gente que no, porque prefiere estar como corrido del foco del bardo, del foco del lío, de la visibilidad. mm, Entonces, te termina cansando. mm. Te cansas. Entonces decís, bueno, ¿qué pasa? Total, va a ser problema del próximo que tenga el año que viene. Y así van pasando, porque nadie te acompaña. Hay Entonces, dos aspectos culturales que en algún sentido vos lo mencionás en tu informe. Por un lado, intensificar la autoridad del docente, del profesor, de la sí, señora profesora, eso es necesario. muy importante. Y por otro lado también, quizás más sutil, la cultura del victimismo, ¿no? No es culpa mía o no es culpa de mía papá o mía estudiante que no sé hacerlo, sino culpa del profesor. Es que siempre es culpa del docente. Qué locura esa, digamos. Siempre es culpa tuya. O sea, culpa tuya del profesor. O sea, si el chico no aprueba porque ay, vos lo tenés entre ojos. O sea, ¿Qué esa es frase esto? es Claro, célebre. O sí, sea, ¿viste? no. Cuando, che, ¿cómo te fue? No, desaprobé tal materia. ¿Por qué? Ay, porque el profesor me odia. Hermano, nadie No te odia. O sea, existe no eso, llegas al claro. O sea, conocimiento habrán casos básico. excepcionales, pero no, en Pero este caso no. excepcional no hace la regla. Pero no, o sea, No, pero claro. no. Obviamente uno tiene sus alumnos Sí. favoritos y los no tan favoritos, pero eso no significa que, ah, no, listo, porque este no es de los favoritos, ah, listo, te desapruebo. O sea, si tu prueba, tu evaluación, tu exposición o lo que sea que vos tengas que rendir está para ser aprobado, estamos. Pero yo esto también lo cuento como anecdótico, pero me ha pasado muchas veces tener alumnos en secundaria que no saben usar la hoja de la carpeta. O sea, que empiezan a escribir con la hoja al revés. Wow, qué Parece duro. chiste, pero no es chiste. O sea, viste que vos tenés, o sea, si la miras de frente a la hoja, Sí. tenés los 3 agujeritos de la carpeta para la izquierda. Falta O de sea, atención por de los padres una también eso, cuestión ¿no? Porque visual. escúchame, digamos que no han hecho una tarea en la casa. Y empiezan a escribir con la hoja al revés y vos preguntas por qué. Ah, pues no me di cuenta. Claro. Y no me pasó una vez, me pasó muchas veces. O sea, que la misma hoja, que eso en nuestra época no Otra existía. cosa, Viri, disculpa que te interrumpa, pero relacionado a esto, me parece la asiduidad, normas básicas, digamos, de conducta que capaz que vienen de la casa, Es que que todo se replica. en la escuela ya tenés que aprender eso, y bueno, se hace complicado en ciertas realidades sociales, ¿no? Obvio que es Claro. complicado, pero para eso está la escuela. Pero si vos tenés, es que todo como que se termina circunscribiendo al mismo problema, que yo creo que en el capítulo también lo nombro así, que digo, son los como los factores necesarios para la tormenta perfecta. O sea, vos tenés Mm, una imagen docente que está recontra vapuleada. claro. Recontra vapuleada, o sea, para la sociedad entera. ¿Cuándo se acuerdan de nosotros? En las vacaciones. Porque, ah, ¿qué haces con el chico 3 meses, viste? Desde diciembre hasta febrero. Ahí se acuerdan de los docentes como, ah, mira lo que hacían. Pero vos tenés una figura docente vapuleada, un sistema que no te acompaña, un padre que cada vez tiene más peso y más importancia y más injerencia en el sistema educativo porque cuestiona lo que dice el docente, cuestiona lo que dice el directivo, cuestiona lo que dice la norma, cuestiona todo. Y el sistema se termina como rindiendo ante eso. Claro. Entonces, ¿quién le va a enseñar al chico en la casa Exacto. que la hoja va por la izquierda o que no se debe arrancar por la derecha y sí por la izquierda? O sea, ¿quién se lo va a enseñar si es todo lo mismo? O sea, sí da igual, si total Qué escribe en la duro, hoja. qué importante esta relación, porque cuando el único reducto de educación en valores, incluso ya básicos, como por ejemplo, no sé, peinarte o lavarte la cara o qué sé yo, ponele, ¿no? Estoy dando un ejemplo Sí, quizá muy demasiado trivial o básico, es el docente, porque en la casa no está eso, ¿no? Pero el docente está desprestigiado. 100%. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso yo? ¿Por qué le voy a hacer caso a este? Si, Claro. digamos, no tiene autoridad. Ni- Entonces, yo estoy perdido, no tengo ni referente en mi casa, ni referente en la escuela. No, además, ninguna cosa que el docente diga, si no está avalada y acompañada por la casa, va a tener éxito. Sé lo que sea, o sea, en conocimiento, en moral, en cívica, en ciudadanía, en lo que vos quieras. O sea, vos necesitas sí o sí que la casa te acompañe como docente, porque si no, viste, yo te digo una cosa, te pongo un límite, te marco una norma, te marco esto, pero si la casa sigue pensando que, ah, ¿qué sabe este? O sea, viste, el docente, no vas a llegar a ninguna parte, o sea, no vas a llegar a buen puerto. Seguro que no. O sea, a mí por ahí me pasa, viste, con alumnos que vos le decís, che, guarda el teléfono, porque estás en clase, o sea, espacio áulico, no necesitamos el celular para absolutamente nada, y tenés un chico de 15 años que te contesta, pero en mi casa me dejan usar el teléfono cuando como. Y bueno, no, papá, Pero acá acá no. estás en la clase. Sí. Bueno, pero a mis viejos me dejan que use el teléfono.
Pero acá no. Entonces, viste, como que empezás, viste, con ese tira y afloje. Yo también soy figura de autoridad, Claro. aunque no me reconozcas como tal, o sea, pero figura de autoridad porque soy el docente que está dándote esta clase en este momento. Sí. O sea, pero y tenés esto, ¿no? O sea, como... Qué horrible, Vidi. Encima te pagan poco, ¿me entendés? Porque me pongo en los pies del docente. O sea, estás dejando de educar a tu hijo, porque podría estar pasando tiempo con tu hijo, maestro. Sí. Es la verdad, ¿verdad? Sí. O sea, en lugar de estar con mi hijo, estoy con vos. Me pagan 2 pesos con 50 y encima vos me vas a venir a decir cómo tengo que ser yo acá. ¿Entendés lo que estamos hablando? Sí me pasó. Es una algo locura. Anecdótico, pero me pasó que obviamente yo me lo tomo con humor, pero hay gente que no. Pero digo, me lo tomo con humor porque es una muestra más de la degradación del sistema. Me pasó en algún momento de estos 10 años de docencia, o sea, que le marcaba el límite, o sea, ni siquiera como la sugerencia de conducta, sino el límite, o sea, como hasta acá, a un alumno quinceañero, y encima me tomé el trabajo de preguntarle, pero vos, ¿por qué sos así? ¿Viste? Como, ¿por qué eres así? Bueno, ser de luz, bichito, ¿por qué? ¿Por qué venís así? Claro. Y su respuesta fue, o sea, yo, quinceañero, te pago por dar clases, no por hablar. Para, Y vos quedás claro. así como, Pero y no hay sanciones, digamos, no hay en sanción. mi época. A ver, yo era medio dicharachero, no sé cómo llamarle, pero cuando me llegaba la de la ley, me llegaba, digamos, Claro, ¿no? y eso que iba a un colegio bastante liberal, pero habían algunas normas. Mira, Pero yo iba a un colegio recontra liberal, sobre todo para los 90 y todo, y la única notificación que llegaba a mi casa era que, en la primaria, como yo ya había aprendido a escribir mi apellido, que tenía muchas consonantes, me aburría. Entonces te preguntaba, como, ¿querés, Javi, querés que te ayude a escribir el tuyo? Porque me aburro, o sea, yo quiero ir a hacer otra cosa, porque, viste, hiperkinética siempre. claro. Entonces, esa era la notificación, como, mamá y papá, Victoria hoy se ofreció a escribir los apellidos de los chicos en la clase Ella, porque dijo que se aburría. mirá vos Esa qué era la nivel de... notificación. Vidi, Pero eso entonces, era todo, o sea, corta la bocha. Y el mensaje de mi viejo era muy clarito, o sea, que no me llamen nunca de colegio para decirme que voy a hacer tal o cual cosa porque no vamos a ir. O sea, como arreglátela sola. En cambio ahora, mamá, me han desaprobado. ¿Por qué? O sea, porque le voy a entregar hasta en blanco y viene la madre y te faja. Te totalmente, faja no, porque en el mi chico casa a mí entrega en también. blanco. Es que el padre, digamos, ahí, pero es que te dice tonto, digamos, si está viendo que te están educando el hijo, apoyalo al que te lo está Ya, pero no te educando, más apoyan porque vale, la maestro. escuela está vapuleada al 100% y el que forma parte de la escuela también y el docente Hay también. tantas cosas sobre las que me gustaría hablar, Bedi, pero bueno, necesitamos estructura y tenemos tiempo limitado. Entonces, los problemas son... Se viene el capítulo 2, chicos. Podríamos estar, sí, la verdad que es un tema tan importante este, la educación, y vos sos tan inteligente y tenés tantas cosas para decir que... Histrónica. Para Y no contar la falta histrionismo catástrofe. acá tampoco. Entonces tenemos que la gente que diseña las políticas públicas no está capacitada, no es que no está capacitada, no tiene la experiencia en el aula. ¿Bien? O no toma en cuenta o no toma como referente a gente que hoy está en el aula, que podría ser un aporte súper valioso. La realidad, exactamente. Súper valioso. Por otro lado, tenemos un problema cultural que es que hay poca exigencia, o sea, no hay una cultura del mérito. Y cada vez más facilista. Cada vez más facilismo, todo lo opuesto. En tercer lugar, los docentes han sido desprestigiados. Al 100%. Bien. Podríamos mencionar también el problema edilicio, digamos, y económico, de la situación de los docentes deberían cobrar mucho mejor. Un docente debería ser uno de los profesiones mejor pagadas. Sí, yo pienso eso también de los médicos. O sea, ahí verdaderamente sí entiendo que uno hace lo que hace. No estoy hablando de mí particularmente porque yo siempre he dado clases en colegios privados, o sea, que tienen otro mantenimiento y tienen otra infraestructura y otras capacidades y otras facilidades. O sea, claramente no es una referencia a mí misma, sí a los colegas. O sea, vos no funciona. O sea, no funciona porque es lo que decíamos recién. O sea, ¿cuán buena clase puedes dar si tenés 50 grados a la sombra y no podés pensar y todavía tenés tiza? O sea, tiza para escribir. O sea, no funciona. Qué triste. No funciona y lo mismo van y lo dan todo. Que la verdad son héroes. Es que lo dan todo. O sea, lo mismo que el médico que te atiende en un hospital, que cada vez que llueve se inunda y hay que salir a evacuar, ¿viste? Porque son conocidísimas esas imágenes de se inundó el hospital de tal ciudad. Y aparecen los médicos, ¿viste? Empujando las camillas para que el paciente no se moje porque justo el goterón está arriba de la cama del paciente. O sea, Lo vemos, es verdad que lo vemos más en la medicina y los enfermeros que en la docencia, pero la docencia, cuando uno lo
piensa quizás más fríamente, con menos emociones, es tan o más importante que la medicina. Porque ese niño o Es niña que se forma ahí. que El vos médico del educás mañana se forma no ahí. se enferma. ¿No? ¿Me explico? O sea, se enferma menos o asume menos riesgos. Es básico, fundamental, es lo más importante de toda la educación. No, y aparte en esas aulas, en cualquier aula, o sea, está el profesional del mañana. En el aula de un privado, en el aula de un público, en el aula de San Miguel de Tucumán, en el aula de Yerbabuena o en el aula de La Quiaca, está el profesional del mañana. O sea, porque es el único lugar en donde todo se nivela o se debería nivelar y te debería generar la misma oportunidad para el futuro. Ujú, Están ahí. ujú. O sea, la gente que tiene al frente es la gente que está educando a ese profesional del mañana. La continuación de la sociedad. Viri, vamos ahora, hemos descrito los problemas, si quizás hay más, pasemos a la parte propositiva. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar en Tucumán? Bueno, yo ahí en el capítulo, que después los que lo lean podrán ver que soy más sintética escribiendo que hablando, yo creo que lo necesario es parte de lo que ya venimos charlando, o sea, hay que revalorizar la figura del docente, sí o sí, de Ujú. manera obligatoria. ¿Cómo se hace eso? Es que yo ahí te digo, no es un festejo por el Día del Maestro, ¿viste? O toma un regalito el 11 de septiembre, porque con el regalito no hacemos nada. O sea, yo creo que lo que hace falta, que eso lo planteo siempre, no solamente en el capítulo acá para el proyecto de Conquija, vos necesitas un sistema que te apoye y que te acompañe. Y un Ujú. sistema que te dé importancia a vos, que sos el que está parado al frente del aula, cualquiera sea la condición edilicia o climática de ese espacio, y te tiene que dar más importancia a vos que al scratch en Facebook. Bien. Porque es como que, ay, no, para que los padres no pongan nada, porque viste que es re fácil escribir algo en Facebook, como, ay, el profesor Javier hoy le pegó un chirlo a mi hijo. Que capaz, Sanción inmediata al que hizo eso. claro, que además capaz que es mentira. Sí, por supuesto. Pero, Capaz que es pero por mentira. más que sea verdad, vos no tenés derecho digamos, Claro, pero se a liberar viraliza. al público, Claro, pero escarnio social, viste que, digamos, que y linchamientos, etcétera. en esa viralización y en ese Claro, hay enganche, o voy un a ir Estado de Derecho, o maestro. voy a ir a buscarlo al profesor y lo voy a fajar. Hay videos que se viralizan porque los mismos adultos los reproducen, no sé, y los mismos chicos, viste, cuando se arma el bardo, que son conocidas esas imágenes en todos los medios de comunicación, los mismos chicos están filmando. Y después lo mandan porque, caca, qué gracioso, mira cómo le prendieron fuego a una profesora, porque no es un invento mío, o sea, es algo que ha pasado concretamente. O Bien. mira cómo le han tirado agua hirviendo a una profesora. Bien, en Entonces, ese tipo de casos, entonces el sistema tiene que estar a favor del necesitas un docente. sistema que te acompañe, o sea, que te Bien, acompañe a vos docente, que te avale, o sea, y que no te dejes solo al momento del bardo, bien, que eso sí pasa. bien. Segunda propuesta. Y es que yo planteo muchas cosas. No, pero sí hacía Disculpa que me referencia. ponga analítico, No, pero pero sí bueno, hacía referencia a sí. algo que obviamente eso parte de mi propia matriz y de mi propia experiencia. Yo sí creo que hay que darle mayor importancia a los municipios. Ah, Que a eso sí lo nombro, que obviamente no te hablo particularmente ahí de Yerbabuena, pero bueno, o sea, si vos sabés a qué me dedico y qué vengo haciendo, o sea, claramente tiene que ver con lo que hago, o sea, como con mi propia propuesta es eso, o sea, darle mayor entidad a los municipios, porque vos ahora tenés que un sistema educativo provincial, no digo que tengas que descentralizarlo, o sea, no estoy planteando eso y que cada municipio enseñe lo que quiera, no es ese el planteo, pero vos tenés un sistema provincial que funciona exactamente igual en la teoría para todos. Pero vos podrías ampararte, o sea, como provincia, no solamente Tucumán, podría ser en cualquier otra parte, podrías ampararte como provincia en el apoyo de los municipios o de las comunas, o sea, que con poco presupuesto en algunos casos, hacen cambios maravillosos, porque ponen, o sea, vos decís, bueno, si el sistema le falla a esto, ¿qué hace el municipio? Pone algo para suplir esa falencia del sistema. qué importante. La pone, o sea, que puedes decir, después lo medís, o sea, porque lo larga como una política pública, después medís a ver si funciona o si no funciona. Nosotros que hemos hecho en Yerbabuena, post pandemia, que hemos sido acusados hasta de querer diezmar a la población, porque así eran los titulares del diario en ese momento, o sea, porque abrimos una escuela de verano en el 2021. Después de un 2020 en donde no hubo presencialidad en las aulas, nosotros el 2 de enero, o 3, bueno, el primer día hábil, teníamos a los chicos sentados en el aula. El 3 de enero del 2021 los teníamos sentados porque abrimos una escuela de verano, compramos, viste, esos separadores plásticos que se usaban, porque en ese momento todavía no había vacuna, no había nada, y eso se terminó transformando en algo que tenés 21, 22, 23, 24, 25, que hace 5 años se sostiene, o sea, la escuela de verano, la escuela de invierno, y tenemos 3 puntos de apoyo escolar gratuitos para toda la población, ¿3 puntos de qué? de apoyo escolar gratuito. ¿Qué sería eso? Tenemos docentes, o sea, que el municipio contrata y da clases de apoyo escolar gratuitas a todos. ¿Particulares?
A todos. O sea, tenemos, Apoyo escolar sería la típica, digamos, no entiendo, cuando vos vas al profesor matemática, particular, exacto. claro, pero gratuito. Y nosotros Y Yerbabuena da eso. claro, nosotros lo tenemos hecho hace 5 años, o sea, básicamente de 365 días al año, solamente hay Mirá 2 qué piola. en donde eso no funciona, que son el 25 de diciembre y el 1 de enero. Pero todos los días, Todo el resto, porque tenemos la escuela de verano que que ahí abre, están los docentes dando clases de abre todos los matemática. veranos para los chicos que se llevan materia de febrero, la escuela de invierno para los que tienen que reforzar conocimiento antes de los segundos trimestrales que arrancan en agosto, y 3 puntos de apoyo escolar gratuito que están divididos en norte, sur y San José. Entonces, y le damos difusión a eso. Está clara la idea. O Porque sea, con poco sería así. presupuesto apoyás algo que estructuralmente no alcanza. Está clarísimo. O sea, la idea sería esta. Visto que por la Constitución Nacional, porque así están distribuidas las competencias, es la provincia la que se tiene que encargar de la educación, le demos un rol al municipio y que no sea replicar, hacer la mini escuela pública, sino dejar a la provincia con la escuela pública y nosotros apoyemos a la escuela pública. ¿Cómo apoyamos a la escuela pública? Por ejemplo, poniendo clases de apoyo. Sí, eso. capaz que El municipio tiene que apoyar a la provincia en su rol. Claro, es una tarea de concierto. Pero la provincia también tiene que darle ese lugar, o sea, tiene que generar que los municipios o las comunas puedan hacerse cargo de eso. Ajá, hablemos un poquito de eso. No solamente con una actividad artística que vos decís, ay, bueno, listo, abrimos una escuelita en donde el chico va y, no sé, patina, pinta, dibuja, hace carpintería, que está todo bien con eso, pero bueno, necesita sí o sí refuerzo, o sea, con cómo están las cosas ahora. Y con lo complicado que es acceder también a un profesor particular, vos necesitas que te avalen a eso. Nosotros nunca no hemos pedido permiso, esa es la realidad. ¿Cómo la provincia podría prohibirte a vos o generarte algún escollo en eso, digamos? No es que te prohíban, pero por ejemplo, cuando vuelvo a esta fecha particular, cuando nosotros anunciamos como municipio en noviembre y diciembre del 2020, con todo lo que implicaba la fecha, que en enero íbamos a abrir una escuela de verano, no faltó la crítica. ¿Cómo van a hacer esto? Esto es inviable. Bueno, claro, la política, digamos. No, además que esto es imposible, que los chicos que se van a contagiar, que van a llevar el contagio a la casa, que los van a matar a los abuelitos, a los primos, a los vecinos, porque era como, la intención era diezmar. Sí, entiendo. O sea, sí tuvimos ahí como un escollo que después el tiempo nos dio la razón. Claro. Pero bueno, hoy por hoy funciona. No hay problema. Pero la gente lo está esperando. O sea, vos te cruzas por ahí con personas Más en la calle. rol activo. ¿Cuándo abre? Toda pregunta, capaz que no lo sabes, pero yo definitivamente no. Y el público muy probablemente tampoco. ¿Todos los municipios tienen una directora de educación? No. Esto es algo de Yerbabuena y Seguro Capital, capaz que tenga, ¿no? Sí, ellos sí tienen. Sí. Hay otros municipios que también tienen, pero no para todos. Mí eso es fundamental. Y de hecho, cuando nosotros llegamos a la gestión en el 2015, la Dirección de Educación no existía. Existía la Dirección de Cultura y Educación, o sea, Cultura y Educación estaban juntas de la mano. Y cuando llega Mariano en ese momento, en el 2015, lo primero que hace es separarlo. O sea, dice, queda Cultura por un lado y se crea la Dirección de Educación. Que ahí me llama, porque fue como hasta anecdótico, que bueno, además con Mariano ya éramos amigos hace muchos años, desde que sea concejal, pero me llama, me dice, ¿cómo te ves para hacerte cargo de educación? Qué grande, yo le decía, qué bueno. Pero me acabo de recibir, pues yo me recibí en Era mayo. Jovencita. Me recibí en mayo de ese año. Mariano ganó las elecciones en agosto y esto era en octubre. No, me dice, pero vos podés. Me dice, si a vos te encanta, sos docente, no sé qué. Ay, pero Mariano, soy docente hace 2 meses, pero literalmente era docente hace 2 meses. No, me dice, vos podés. Tú puedes, como, y bueno, y acá estamos. Qué bueno, Vidi. Y acá estamos. ¿Agregamos algo más? ¿Una tercera recomendación? No, creo que es fundamental eso, o sea, revalorizar la figura del docente, y creo que hay que volver a tomar medidas educativas que generen incomodidad, porque en esa incomodidad creo que puede estar la base del cambio. O sea, yo creo que sí tenés que volver a que se habilite la expulsión. Yo sé que es recontra polémico lo que estoy planteando, porque viste que está el discurso de que el sistema tiene que contenerlo al chico. Sí, pero ¿a costa de qué? O sea, a costa de la salud mental de los otros 40 compañeritos que tienen, o sea, y a costa de no hay sanción. No hay sanción, o sea, puedes hacer lo que quieras, básicamente hoy, no hay sanción. Entonces yo sí creo que tenés que volver a la expulsión. Creo que tenés que volver al no facilismo, o sea, de no generar mayores instancias de recuperación, porque ahora vos tenés la recuperación de la recuperación. Sí, no, esto sería algo distinto, porque ya hemos mencionado el punto tenés que volver a eso. Pero acá estábamos hablando de disciplinamiento, digamos, por mala conducta, porque vos podés ser excelente alumno y tener mala conducta. Sí, generalmente no debe suceder eso, pero hay que poner incentivos para no portarte mal. Básicamente eso es lo que estás diciendo vos. Sí.
O sea, si te portas mal, te pueden correr con el desprestigio social que en mi época, que te Sí, corren no estaba bueno. Era un garrón. Era un garrón que Pero te ahora corren. no, ahora es Ahora como no te que... corren, ahora nunca te corren. Eso No, es, y en caso de que te corran, tiene que ser como algo muy, muy, muy súper extremo. Y no claro. obstante ello, a chicos que por ahí han sido expulsados de otras instituciones, que son recibidos en las nuevas, eso les representa, viste, hasta como motivo de jactarse. O sea, como, pará, ahí viene el pistolero que viene de otro colegio, de otra escuela. O sea, no es que, che, ahí viene el expulsado. No, no, o sea, es como que me expulsaron porque hice esto, esto y esto. O sea, No, qué ahora duro, se claro. jactan, ¿viste? Como de Sí, ese vandalismo, sí, la cultura esta, de digamos, esa sí. como, se jactan de Sí. eso. O Que sea, hay incluso en la música, ¿no? En la claro. música, Bueno, pero en pues la también es parte, cultura pero urbana. eso es para otro Sí, capítulo, sí, claramente es parte de esta apología, ¿viste? A la sí, marginalidad que se sí, viene haciendo y este consumo masivo que hay en serie, en música, en película, en la cotidianeidad, sí, de esta celebración o esta oda sí. a lo marginal, que pues, no se malentienda o no se malinterprete. No es que lo marginal no puede formar parte de la cultura. De hecho, a mí me encanta lo que hoy se considera, viste, como lo periférico. Yo Ujú, trabajo con un montón de literatura periférica porque ujú, no está en el canon, porque los elitistas, viste, decidieron no ponerlo ahí, o sea, que ujú, no se malinterprete. Pero si hay una apología ujú. a esa marginalidad, al delito, a la criminalidad Sí, hoy, que obviamente se termina traspasando, sí. aunque a vos te parezca que no tiene nada que ver una cosa con la otra, se traspasa a un chico que se jacta de haber sido expulsado de otro colegio porque la madre lo fajó al profesor o porque él le Sí. escupió a la profesora. No está bueno. No, a ver, digamos, yo lo viví en mi época de adolescente. Los modelos que teníamos, al menos que tuve yo, eran quizás viciosos, ¿no? No estaban en el mundo de la excelencia. O sea, Claro. el consumo de alcohol, los estupefacientes, todo eso era picante, digamos, se hacía eso. Pero lo Y hacían yo en la no creo que eso te clandestinidad. lleve a nada bueno. Pero lo Hoy hacías es en la peor, porque clandestinidad. incluso, o Hoy sea, tenés un en mi adolescente época, con vapor en por el su... curso, vapeando en el ¿Qué? curso. O sea, tenés un pibe de 15 años con el vapor en la mochila. O sea, está fumando nicotina en el aula Qué loco. o en el recreo. O sea, está bien, ¿no? O Claro. sea, no te tira, viste, el humo Sí. en el medio de la clase de literatura, que la vieja de lengua lo da todo, pero vos lo ves, viste, que sale, va con el vapor. O sea, No, no, eso, a ver, digamos, eso tiene que tenés ser muy hoy. estirado el argumento para legitimar este tipo de arte o expresión. A ver, todo bien, todos nos podemos expresar, todo lo que vos quieras, pero no podés salir. Yo veía unos videos de unos mexicanos y el narcotráfico y unas pistolas. ¿Y hasta qué punto eso, digamos, es lícito? Porque hasta qué punto es lícito. Hablamos de la licitud, no de la moral. Y O no, sea, vos estás, de la digamos, legalidad, lícito, claro, nos estoy vayamos hablando de por la ahí. legalidad, Sí, es digamos. que no lo es, pero es como lo que tienen a mano y lo que consumen. De hecho, vos te fijas, o sea, porque preguntas cuáles son los referentes que tienen y cuando analizas, viste, el antecedente penal de esos referentes, me dicen, chico, bien medio complicado, ¿no? Lo que toman como ídolos ahora, o sea, y no porque estés demonizando a ninguno en Y particular, o sea, no tampoco es a los eso. niños, porque incluso, a ver, yo estoy de acuerdo con que ellos, la gente joven que está así, y también los adultos que vienen de esa juventud, son víctimas de un sistema, por supuesto. Bueno, es que estaban Por planteados en el supuesto, o sea, capítulo, no, son una... nadie, o sea, que nace en un entorno que es así y se vuelve así por el entorno es responsable individualmente. Tendríamos que haber no leído sociología o no visto la vida, entender, para no entender eso. Pero de entender eso y discutirlo en esos términos, a legitimarlo hay un paso. Claro, ¿Me pero además explico? yo sí soy de la filosofía de que cualquier entorno te puede influir, pero no condicionar, ni mucho menos hacer que vos seas exactamente igual que eso. O sea, porque viste que siempre está que este facilismo de, bueno, no, porque él es así, porque los padres son así. O sea, no hablamos de nada ni criminal ni delictivo, pero viste que vienen con esa lógica y va a decir, no todos son así, o sea, vos conoces casos de chicos que no son así, o sea, que vos decís, bueno, vienen como de padres, acá viene el sistema educativo, de padres violentos que van y fajan al profesor y no todos los chicos son así. Ujú. O sea, no tenés eso, o sea, puede influirte, pero yo no creo genuinamente que te condicione y mucho menos que te determine. Bueno, totalmente, pero Esa es las mi postura probabilidades, está medio bien. Y sí, filo y también, ley. Viri, existe el caso opuesto de padres que son, llamémosle, muy trabajadores, qué sé Sí, yo, y y que los el hijos, chico nada que ver. exacto, De eso hay un montón. también, pero diría yo que es más proclive el contexto a determinar la personalidad, ¿no? Sí, O sea, sí, porque son excepcionales los casos en donde sí, no conozco la realidad, no puedo hablar, pero especulativamente. sí. Ahora, ¿cómo hacemos, Viri? Y terminemos ya con esto, porque si no,
¿Cómo hacemos, Vidi, para mejorar la situación de los contextos? Hay un autor, James Heckman, que quizás lo habrás escuchado nombrar, Nombrar sí, leído no. que argumenta que la educación más efectiva es la que se da en la primera infancia, es decir, desde los 2 meses, incluso prenatal, Claro. prenatal a la mamá Sí, embarazada. porque el trabajo que haces con el adulto que va a criar a ese chico, que es Exactamente. fundamental. El argumento de Heckman es económico. Dice, si el Estado invierte en la educación primaria, y por primaria entiende desde el 0 año, incluso prenatal, hasta los 6 años, el Estado luego se va a ahorrar un montón de gasto en seguridad social, criminalidad, justicia, etcétera. ¿Por qué? Porque al esfuerzo lo hiciste en el momento de la etapa evolutiva de desarrollo de la persona. Y esa persona que ha recibido mucha atención del Estado en los primeros años, los primeros meses de formación, nace mejor predispuesta para el aprendizaje, para las capacidades y para la buena conducta. ¿Cómo hace el Estado, Vidi, para ocuparse de gente que no tiene resuelta la capacidad habitacional, que no tiene resuelta la comida? ¿Cómo hacemos, maestro? ¿Cómo hacemos para resolver esto? Yo creo que si tuviera esa respuesta, no le apuntaría al ministerio, sino le apuntaría a la presidencia mundial. O sea, si pudiera, viste, responderte así con esa facilidad. Te digo, acá está la fórmula mágica para esto, pero yo, a ver, sí creo que hay en el capítulo también hago referencia como al asistencialismo en muchos casos. O sea, yo creo que hay políticas que sí son buenas o que tienen por lo menos una buena intención al momento de formarse o al momento de surgir, pero que indefectiblemente con el paso del tiempo y con multiplicidad de factores políticos, hay que decirlo acá en este país, han terminado cayendo en lo que es el asistencialismo, o sea que hoy no tienen sentido. Yo voy a decir, funcionan para esto, sí, pero para lo que deberían funcionar, no lo hacen, o sea, no se ocupan concretamente de esto. O sea, yo sí creo en un Estado presente, de hecho trabajo en un gobierno municipal y trabajo en un área que está como muy presente físicamente, no solo espiritualmente, o sea, físicamente en las escuelas públicas, en los colegios privados, o sea, como transitando, viste, esa realidad, conociendo, involucrándose. O sea, yo creo que el Estado sí tiene que estar presente, o sea, no soy promotora de que, chao, listo, borremos al Estado de todo esto. Creo que hay cosas que se pueden hacer muy bien, pero no logro, viste, como terminar de llegar al cómo lo haría, porque creo que estamos atravesando, transitando como una época de degradación moral y de valores, pero absoluta, Ujú. absoluta, o sea, como al extremo. O sea, y el ejemplo del colegio, de la escuela, viste, uno en un millón. O sea, pero creo que la crisis que tendríamos que abordar ahora es como moral. Voy a decir, ¿cómo solucionar la crisis moral de Tucumán? No lo sé, o sea, no lo sé, porque viste, hay algo que voy a decir, tenés muchas ideas, después en lo concreto no funcionan, porque no es que, listo, extermina todo y repobla la ciudad con nuevos valores. Pero creo que por lo menos lo que necesita es sí o sí que se involucren todos los actores. O sea, porque voy a decir, bueno, es un Estado solo tratando de generar esto, no se puede. Es una familia sola tratando de generar esto sin el Estado, no se puede. Es una institución, cualquiera sea, tratando de generar esto sin el Estado, sin la casa, no se puede. O sea, y el problema, que bueno, eso también lo planteaba en el capítulo, ya no somos nosotros, es lo que viene después de nosotros, lo que queda. O sea, esta generación, no sé si la de tus hijos, la de los hijos de tus hijos, o sea, no porque tus hijos estén en esta misma bolsa, pero ya no somos nosotros, Mm, es lo que queda, o sea, lo que hay después. O sea, ujú. hoy, viste, como que no hay valores, o sea, no hay moral, no hay cultura del sacrificio, no hay cultura del esfuerzo, no hay absolutamente nada. Es todo como caer en este facilismo de lo que el Estado te da. O sea, y el Estado tiene que estar, y esta obligación, viste, en la lógica de que el Estado te tiene que asistir, pero te tiene que generar una herramienta, no una asistencia. Mm. O sea, y eso es lo que tenemos ahora. Entonces vos estás como peleando, viste, contra los molinos del Quijote. O sea, está ahí como, va con la lanza tratando bueno, que eran molinos en la realidad gigantes en su Imaginación. mística, pero está peleando contra eso. Sí, es muy difícil. Y es muy difícil ser docente con una realidad así y mantener a la esperanza. O sea, mantener, viste, como la alegría en ese pasar al aula. Ujú. ¿Qué voy a decir? Con todo el panorama que yo tengo pintando, me dice, ¿para qué das clases? O sea, ¿para qué das clases si que esta generación está perdida? Pero aún así, viste, está esa contradicción constante de, yo no creo que esté perdido, o sea, creo que se puede rescatar a los que vienen detrás de nosotros, pero al mismo tiempo después veo todo lo que es el sistema y digo,
qué difícil, o sea, qué difícil rescatarlo. Entonces no tengo una respuesta. Voy a decir, bueno, ¿cómo luchas contra la degradación moral y la pérdida de valores y la pérdida de cultura del esfuerzo, sacrificio, trabajo? No sé, no la tengo y la dejo picando. Una labor prometeica Sí, para titánica. Titánica. Vamos por ahí. Ahí va la Viri, odisea. querida, la verdad que ha sido una de las mejores entrevistas del bueno! ciclo. Al menos yo la disfruté así. Qué divertido. Espero que el Llámenme para la público... segunda. Sí, bueno, pero es que el No, tema ya lo sé. ameritaba. No, chicos, es una entrevista por escritor. Bueno, muchas gracias por el tiempo, Vidi querida, y bueno, muchas gracias a los oyentes.